Y ahí es la oportunidad para que el técnico, más o menos 10 días, 11 días, esté con la selección, conviva con la selección y vaya encontrando esos puntos de lo que él quiere para su equipo, para la selección ecuatoriana que él va a dirigir. Es muy importante entonces la conversación que tenga con los jugadores que él seleccione, porque para esta convocatoria ya es el profesor Quinteros quien dará la lista de seleccionados. De tal manera que empezamos a ganar un poco de tiempo. Luego viene la Copa América. Previo al viaje a la Copa América vamos a tener la oportunidad de que el técnico vuelva a probar su equipo con 2 partidos amistosos. Contra Panamá, dirigido por el profesor Hernán Darío Gómez, en Panamá, y luego en la ciudad de Guayaquil, previo a nuestro viaje a la Copa América. En la Copa América es donde más días se le tiene a la selección junto al director técnico y junto al cuerpo técnico. Y eso, lógicamente, teníamos que aprovechar para que el cuerpo técnico definitivo de la selección tenga ese espacio de tiempo junto a sus jugadores y de esta manera prepararnos para el inicio de las eliminatorias, que es en el mes de octubre. Se criticó mucho el tema de que Sixto Bisuete no se enteró por boca suya la no continuidad en la selección. ¿Es verdad aquello que usted no le comunicó de las negociaciones que se hacía con Gustavo Quinteros? Nosotros, primero que yo he hablado con Sixto y le he explicado, Sixto nunca fue contratado como técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. A él se le encargó la selección. ¿Él estaba claro sobre eso? Pero completamente claro. Y cuando hay un encargo, hay un día que comienza el encargo y un día que termine el encargo. De tal manera que cuando el directorio decidió que ese encargo terminaba, nosotros únicamente, me preguntó la prensa, porque fue ese mismo día que yo salí al comité ejecutivo y yo comuniqué a la prensa la decisión del directorio. Ya luego al día siguiente o 2 o 3 días después ya conversé personalmente con Sixto, pero eso no es ningún problema. O sea, que y además... ¿queda desafectado totalmente o continúa, sigue con su cargo? Y además le expliqué también que él tenía un contrato con la federación. Pero como yo en ese momento yo no tengo todos los contratos en la cabeza, que iba a revisar el contrato. Que si el contrato de él terminaba con la participación de la selección ecuatoriana sub-20 en Uruguay, pues terminaba el contrato. Que si el contrato era de más larga duración, pues cumplíamos ese contrato. Pero revisado el contrato era exactamente hasta el último partido del sudamericano sub-20 en Uruguay y terminó el contrato de Sixto y de las personas que habían firmado el contrato en ese sentido. Y lógicamente, para ver qué vamos a hacer con esa selección, tendremos que conversar con el profesor Quinteros, porque el director de la selección de mayores es el jefe del cuerpo técnico de todas las selecciones nacionales. Con la última participación en el Mundial, presidente, quedó un resentimiento, que algo se destruyó dentro de la estructura de la conformación de la selección. Los jugadores dijeron una cosa, otros manifestaron otros que no venían al combinado nacional. ¿Cómo hacer o qué se va a hacer, qué se está haciendo para tratar de limar este tipo de inconvenientes y que el técnico empiece de cero? Bueno, es un nuevo proceso. El director técnico elegirá a los jugadores que quiere que estén en su selección, porque cada selección, el equipo, responde al pensamiento del director técnico, la forma de juego del director técnico, la disciplina de grupo del director técnico, el manejo de camerino
del director técnico. Entonces, él impondrá pues su concepto y en la relación de conversación con los jugadores les comunicará y ellos pues tendrán que adaptarse al pensamiento del nuevo director técnico. Hay unos incluso se han expresado en contra del presidente Luis Chiriboga, que mientras usted esté no va... Yo no conozco de nadie que se haya expresado de manera en contra oficial, del presidente. absolutamente nada. Yo no conozco de nadie que se haya expresado en contra del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y al menos a mí no me lo han dicho. Igual, si en el caso hipotético hubiera, ¿usted tomaría represalia o al contrario sería el técnico el que decida sobre la convocatoria o no de ese deportista? Miren, eso yo soy terminante. El presidente de la Federación ni pone jugadores en la selección, ni saca jugadores de la selección. Pero sin embargo, ha habido cuestionamientos. El director técnico es el único que selecciona al equipo que va a llamar a cada una de las convocatorias. Sin embargo, ha habido cuestionamientos, presidente, que a veces se ha convocado a jugadores que están cercanos a su hijo como empresario. Eso solamente puede decir gente malvada, malintencionada. Averigüen de quiénes son todos los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol de mayores y vean quién les representa. Pero lógicamente, hablar es fácil. Para hablar, lo único que se necesita es tener boca. Y para decir cosas ofensivas, lo único que se necesita es tener malos sentimientos. Entonces yo creo que ahí debe quedar con la gente de malos sentimientos. Nuevo periodo, presidente, ¿cuál es la meta suya? ¿Volver a clasificar al Mundial o avanzar en cuanto tiene que ver ya en la presencia mundialista? Avanzar de etapa. Yo lo que le digo es que siempre un dirigente tiene ilusiones, sueños de conseguir más. Ahora, en el fútbol, nadie puede asegurar nada. Si hay un dirigente del fútbol ecuatoriano que asegure que él le clasifica a Ecuador al Mundial de Rusia, que pasa a octavos de final y que pasa a cuartos de final, este momento yo le cedo la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De tal manera que ni cuando me posesioné hace 17 años, cuando era un sueño, una ilusión, una esperanza, un anhelo de todos los ecuatorianos ir a un mundial, ni ahí yo ofrecí la clasificación. Yo lo que ofrecí es luchar a muerte para llevarle a Ecuador al mundial. Y fíjese que hemos llevado a 3 mundiales, pero en el fútbol nunca se puede asegurar absolutamente nada. Lo que podemos asegurar es seguir trabajando en equipo, con toda intensidad, con todo amor, con toda organización, con toda disciplina. Y lógicamente que el anhelo es llegar al Mundial de Rusia 2018 y en el Mundial llegar a la siguiente etapa como ya lo hicimos en Alemania 2006 y ojalá llegar a una etapa más, porque el fútbol ecuatoriano tiene condiciones, tiene jugadores de gran nivel, tenemos un buen cuerpo técnico, una buena organización. Entonces sí, aspiramos a más, así como aspiramos a tener una gran participación en Copa América Chile 2015, que Ecuador esté en los primeros lugares de la Copa América que hasta ahora no hemos alcanzado. Precisamente sobre, ya haciendo una evaluación entre perspectiva, ¿cuál cree usted, cuál es su análisis? ¿Por qué no ha sido se pierde en esa parte el tema de la Copa América? ¿Por qué no se ha podido avanzar? Dice usted mala suerte por muchos motivos, ¿no? Y motivos diferentes en cada una de las Copas Américas. En algunas, porque a lo mejor no se llegó a los jugadores que en ese momento estaban con el mejor nivel futbolístico. En otras, porque llegó un equipo que a lo mejor pensaba que iba a ser fácil conseguir las cosas por el momento futbolístico que pasaba, por diferentes motivos, pero la verdad no hemos tenido mucha suerte. Y en otras inclusive nos ha jugado la mala fortuna, porque con 4 puntos
y un determinado gol diferencia. Íbamos a pasar a la siguiente etapa y en los últimos minutos un equipo hacía un gol y por ese gol quedábamos afuera por gol diferencia. Por diferentes motivos no hemos pasado, pero yo no soy de las personas que escondo la realidad ni busco pretextos. No nos ha ido bien en las Copas de América y hoy en Chile 2015 queremos sacarnos de ese clavo. ¿Qué dejaron los técnicos colombianos como enseñanza, presidente? ¿Qué sembraron ellos acá? Bueno, los técnicos colombianos han dejado 3 clasificaciones a campeonatos mundiales absolutos. Eso es algo muy complicado importante. Superar aquello. Eso es algo muy importante y que la historia les agradecerá. En algún momento es fácil analizar las cosas de una manera superficial, pero los técnicos colombianos nos han dado alegrías enormes. La primera clasificación es algo inolvidable para los aficionados. El mundial, la clasificación al mundial de Alemania y la participación de Ecuador en el mundial de Alemania fue algo muy bueno para nuestro fútbol. De pronto, ¿le faltó algo a los técnicos como tales para que Ecuador pudiera avanzar en los mundiales? ¿O ya es la esencia del jugador? Mire, en el primer mundial, Ecuador no tenía experiencia. En el primer partido, pagó derecho de piso. Hubo un miedo escénico contra Italia, que nos hizo 2 goles en los primeros minutos. Pasado eso, Ecuador se sentó. Pensaban, a lo mejor muchos pensaban que iba a ser una gran goleada. Y ahí se quedó en el 2-0. Y es más, en el segundo tiempo nosotros pudimos hacer algún gol, descontar ese partido contra Italia. Luego contra México, empezamos ganando 1-0. Un descuido fue el empate y tal vez la mayor experiencia mundialista de México hizo que nos gane el partido 2-1. Y el tercer partido le ganamos 1-0 a Croacia, que había sido tercero en el campeonato mundial anterior. Entonces, claro, nos faltó experiencia. En el segundo mundial, Ecuador hizo un gran papel. Los 2 primeros partidos, usted sabe, 6 puntos, 6 goles a favor, 0 goles en contra. Entonces, fue una muy buena campaña. Luego jugamos con el local Alemania, que perdimos, y en octavos de final contra Inglaterra, que perdimos 1-0 con ese tiro libre de Beckham, que ahí estuvo. Pero Ecuador atacó tanto que Inglaterra terminó pidiendo tiempo, o sea, una buena actuación. Hoy por hoy Ecuador se da el lujo de exportar jugadores a Europa, a Norteamérica. ¿A qué se debe este flujo, presidente? ¿Cómo podríamos nosotros sacar una conclusión de todo esto que está ocurriendo con nuestros futbolistas? Eso se debe a que Ecuador ya tiene presencia en el fútbol mundial. Ecuador ya tiene presencia en el fútbol internacional. Ecuador ha participado en 3 campeonatos mundiales. Sus equipos tienen buenas participaciones en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana. Se debe a eso, a que el fútbol ecuatoriano ya es mirado por diferentes países con un fútbol más desarrollado o que tienen una economía diferente en el fútbol. Entonces, lógicamente que eso ha impulsado. Se debe a que la selección ecuatoriana de fútbol es una vitrina para los jugadores y que un jugador que tiene una buena actuación en nuestra selección, hay muchos ojos en el exterior que lo están mirando, que lo están analizando. Entonces, lógicamente que nosotros hemos progresado, pero nos falta seguir progresando. Nos falta tener 20 jugadores en los mejores equipos de Europa. Tenemos algunos. Tenemos muchos jugadores en México, pero quisiéramos que nuestros jugadores todas las semanas estén figurando, haciendo goles en sus equipos, figurando
como el mejor jugador del partido, ¿Y usted etcétera. no considera Entonces, contraproducente de pronto tener tantos jugadores de afuera, porque en el momento de reunirlos para una selección es poco complicado que se acoplen? En cierto momento se habló de eso, ¿no? Ese es un arma de doble filo, ¿no? Nosotros cuando clasificamos al primer mundial, en nuestro primer periodo, nuestra fortaleza era el juego de equipo, el juego de conjunto. Y la mayoría de nuestros jugadores estaban en el Ecuador. Teníamos 1 o 2 en el exterior. Entonces, conforme van saliendo más jugadores al exterior, son jugadores que tienen condiciones y son jugadores que se han promocionado en la selección. Entonces, son jugadores de selección, son jugadores que el momento de hacer una lista de convocados, el director técnico de la selección les toma en cuenta. Entonces, poco a poco hemos ido teniendo más jugadores en el exterior de la selección, menos en nuestro país. Hoy estamos más o menos equilibrados en las eliminatorias y en los partidos internacionales de los últimos años. Ha habido la mitad en el exterior, la mitad en nuestro país. El momento en que tengamos un porcentaje mayor afuera, un 60, 70, 80% y un 30, 20% en nuestro país, van a ser más complicadas las cosas. Entonces ahí es cuando se necesita una comunicación directa del entrenador de la selección con sus jugadores para que cada que se encuentren ese mensaje sea muy claro, muy dinámico y haya la memoria deportiva, la memoria colectiva de los jugadores y su técnico. Justamente uno de los jugadores que ha destacado y está destacándose en este momento y que también se ha valido de ser de la selección como vitrina es Joffrey Berrón, que quizás lamentablemente dijo que lo habían condicionado en la selección. Cuando usted oyó eso, ¿le dolió usted como presidente? ¿Le tiene resentido esa situación? Esa es una mentira muy grande, por lo tanto yo no me refiero a ese jugador. ¿A usted le duele que un jugador se Yo no me refiero a ese jugador. Presidente, a lo largo de su gestión dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha recibido cuestionamiento de varios dirigentes. ¿Usted cree que cuestionamiento de varios dirigentes ha recibido? Ha habido enfrentamientos, pero el último caso de Esteban Paz, ¿usted cree que puede haber allí algún medio para que haya diálogo, de pronto a él se le baje la sanción y él pueda activar nuevamente como dirigente? Yo no conozco a ninguna persona que haga algo y que no reciba cuestionamientos. Al único que no le cuestionan es al que no hace nada, al dirigente que no existe, a ese no le cuestionan. Yo claro que he recibido cuestionamiento de algunos dirigentes, pero he recibido el apoyo del 95% de dirigentes. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que dice el 1 o 2 o lo que dicen los 97 o 98? Así que dejemos nomás con ese tipo de cuestionamientos y vamos a cosas más positivas. Sin embargo, para este nuevo periodo, ¿usted tuvo algún temor en cierto momento, presidente, que estaba en peligro su reelección porque ya surgieron voces por allí de que se iba a crear la Liga del Fútbol? Había un grupo de dirigentes que se estaban reuniendo alrededor de uno para poder tratar de lanzar una candidatura fuera de la de Lucho Chiriboga. El fútbol es de resultados, ¿no? ¿Y cómo se ganan los partidos? Con goles. ¿Usted goleó? Las elecciones son de resultados. ¿Y cómo se ganan las elecciones? Con votos. Yo gané 64 votos a 6, entonces yo creo que la pregunta está contestada. ¿En su nuevo periodo va a tomar o tomaría en cuenta el tema de este proyecto de la Liga Profesional, sí o no? Yo no tengo que tomar en cuenta el proyecto de la Liga Profesional. Esa era una idea de algunos dirigentes que ¿cómo la califica? Tenía cosas positivas, tenía cosas negativas, como es lo lógico siempre que se tiene un proyecto. Hay algunas cosas positivas
que nosotros la queremos incorporar a la federación sin necesidad de hacer una liga. Entonces, para eso yo he llamado a un congreso de las dos ramas para hacer reformas a los estatutos. Y eso está citado para el día martes 17 de marzo. Entonces, yo por ejemplo dije que ahí había una buena idea de que el Tribunal de Alzada no sea el comité ejecutivo, que no sea el tribunal que sea el que conozca las apelaciones. O sea, que hay independencia. Que sea independiente de la federación. Y eso... ¿Eso es factible, presidente? Totalmente factible. Lo único que hay que hacer es reformar el estatuto. Y como yo soy una persona que cuando digo algo lo cumplo, ya hemos citado Congreso de las dos ramas y el Comité Ejecutivo está presentando ese proyecto de reforma. La propia directorio de la Federación está presentando ese proyecto para que las apelaciones ya no conozca el Comité Ejecutivo, sino sea una comisión o independiente, un tribunal de apelaciones independiente de la Federación, conformado por dos dirigentes nominados por los clubes de la A, dos dirigentes nominados por los clubes de la B y un dirigente nominado por las asociaciones. De tal manera que intervengan todos los actores. Pero eso no se necesita un congreso. De apelaciones va a conocer apelaciones de equipos de la A, de la B, de segunda categoría, etcétera. Entonces conformamos. ¿Cómo? Digo, ¿y esto no sería tratado en un congreso ordinario o necesariamente no. basta? Es que fíjese, ese es el tema, que los actores que participan en el fútbol no conocen de reglamentos, no conocen de estatutos. Entonces a veces se escucha cosas que no van de acuerdo a la realidad jurídica deportiva de nuestro país. El Congreso Ordinario sirve para hacer reformas a los reglamentos de las comisiones de funcionamiento del fútbol profesional ecuatoriano. El Congreso de las dos ramas sirve para hacer reformas a los estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y en el estatuto nuestro está pues esta formación de que las apelaciones de la Comisión de Disciplina conocerá y resolverá el Comité Ejecutivo en última instancia. Eso es lo que queremos cambiar, para que no sea el Comité Ejecutivo, sino una comisión de fuera de su seno. Lucho Chiriboga, como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se ha mostrado como un hombre exitoso deportivamente, ha dado resultados, clasificaciones mundialistas. ¿Se ve usted en la Conmebol, dirigiendo la Conmebol, presidente? No. ¿Ha habido propuesta en cierto momento? No. ¿Lo han tentado de pronto por allí? No, alguna vez se ha conversado, pero nosotros estamos en la Confederación Sudamericana, y lo digo por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estamos muy contentos con Juan Ángel Napur como presidente de la Conmebol. Y justamente el día 4 de marzo vamos a tener el Congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en donde le nombraremos a Juan Ángel para su primer periodo como presidente electo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y no tengo ningún recelo en decirlo, que será electo de una manera unánime por los 10 países del fútbol sudamericano. Juan Ángel está terminando su periodo, que comenzó hace 4 años el doctor Leos. Hubo un paso breve de Eugenio Figueredo y él termina su periodo, pero ahora, el 4 de marzo, será electo presidente de la Conmebol. Nosotros, personalmente yo, lo digo con satisfacción, estoy muy contento de votar por Juan Ángel Napur como presidente de la Conmebol. Y ya a puertas de unas elecciones de la FIFA, ¿cuál es la postura de la federación? La postura de la federación es exactamente igual a la de las otras 9 asociaciones de fútbol sudamericanas. El fútbol sudamericano es muy unido,
los 10 votos de la Conmebol van unidos. Nosotros hemos tenido nuestras conversaciones internas y el presidente de la Conmebol, Juan Ángel Macul, tiene la voz cantante del fútbol sudamericano. Ahora, lo único que le digo es que nosotros vamos unidos a las elecciones. Ahora, el año pasado hubo reformas en el reglamento, el comité ejecutivo, comisión disciplinaria sobre los equipos deudores. Presidente, el año pasado se castigó a un solo equipo, creo, con un punto menos, ¿no? El resto no fue sancionado. ¿Cómo ve usted la situación económica de los equipos del fútbol ecuatoriano? Bueno, la situación económica de los equipos ecuatorianos se está organizando porque cada club tiene que gastar lo que tiene. Cada club tiene que ser responsable en sus ingresos y egresos, funcionar con un presupuesto financiado. Yo he escuchado algunas dirigentes que dicen, no, es que al fútbol hay que manejarle como una empresa. Y yo le pregunto a usted, ¿qué empresa funciona sin presupuesto? Lo primero que hace una empresa es ver su presupuesto, sus ingresos, sus egresos y equilibrar. Y no gastar más de lo que tiene. Porque cualquier empresa que gaste más de lo que tiene, le produce un déficit y la vida a la quiebra. Entonces, exactamente es el fútbol. Se ha heredado, y muchos dirigentes actuales tienen ese gran problema, de solucionar déficits económicos y problemas económicos heredados de dirigentes que comprometen a pagar más de lo que tienen y que después abandonan el club, dejando el problema al siguiente. Entonces, nosotros en la federación hemos adoptado medidas como que nos hagan llegar un presupuesto financiado. Ese presupuesto está estudiado por gente que conoce el tema y les llaman a los equipos cuando encuentran que no está todo balanceado, a decirles, mira, esto a lo mejor no corresponde a la realidad en el ingreso, así que vas a tener que ajustarte en estos ingresos porque vas a tener problema. Pero además, el propio dirigente ecuatoriano se ha disciplinado y el propio dirigente ecuatoriano ha tomado decisiones muy importantes en el Congreso, en el último Congreso, por ejemplo, de bajar únicamente a 30 días de espera para los sueldos de los jugadores, de tal manera que 30 días del mes de vengado ya tienen que presentar el recibo de pago y el recibo del pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, el 28 de febrero termina el mes de febrero. El siguiente martes ya todos los clubes deben tener presentado en la federación la planilla del pago del mes de enero, adjuntando el recibo del pago al IES del mes de enero. 30 días después, cuando se termine marzo, deben tener pagado el mes de febrero y la planilla del IES de febrero. Y así, ahora, el que no presenta, ese momento se conoce en el comité ejecutivo por informe de la persona que es encargada de llevar ese control, que es el de auditor interno, economista Espinosa, y el comité ejecutivo resuelve quitarle un punto aplicando el artículo correspondiente del reglamento. Comunica a la Comisión de Disciplina y proceden a hacer efectivo esa sanción. No hay un día de plazo para nadie y a todos se les va a aplicar el reglamento por igual. Sobre este tema, la obligación que tienen los clubes de cumplir con la ley, presidente, ¿en algún momento usted ayudó, pidió que se espere un ratito, que no se lo sancione algún equipo del fútbol ecuatoriano? ¿O usted no, jamás? No, en este tema de los plazos para presentar los roles, no se puede porque es un tema público. Reglamentario. A veces lo que se ha hecho gestiones es cuando la asociación de futbolistas
o algún jugador se cumplen los plazos. Ese pago se vencía ese plazo. Entonces, por pedido de los clubes, yo hacía una gestión que por favor le esperen 8 días, algo, con el ofrecimiento del dirigente de en esos 8 días cumplir. Lo que hemos hecho es ese tipo de gestión, pero dejar de cumplir el reglamento en esto no. Y ahora le digo que es un asunto inflexible porque todos los equipos cumplidos están pendientes de que el incumplido sea sancionado con el reglamento. Ahora, los derechos de televisión, ¿hasta qué año están, presidente? Los derechos de televisión están contratados hasta el año 2017. ¿Qué experiencia se saca de positivo? Por 5 años. Presidente, 2013, ¿qué se saca de positivo? 14, 15, 16 y 17. ¿Qué podemos sacar a limpio? ¿Ha sido beneficioso? ¿Cómo ve usted? Bueno, nosotros hemos llevado adelante esto por encargo del Congreso de Fútbol, no por decisión propia. Usted sabe que el presidente de la Federación y los miembros del directorio no votan en el Congreso. Claro, fue una propuesta de la dirigencia de Ambato, pero ¿cómo la ve usted? ¿Ha surtido efecto? Yo creo que ha sido beneficioso para todos los clubes, pues usted pregunte, y sobre todo las asociaciones. Pregunte a los clubes, en primer lugar, el dinero. Lo que sumados todos los equipos recibían 10.400.000 dólares, pasamos a recibir 16.600.000. Pero hubo más del 5% de incremento anual. Hoy estamos como en 18 millones y medio algo, que se reparte el 100% de los equipos de asociaciones. La federación nos queda con un solo centavo, la federación se queda solo con los problemas, y ese dinero ha servido para garantizar muchos convenios de pago de los equipos para que se vayan organizando en el tema financiero. Ha sido muy importante. Había televisoras que demandaron el incumplimiento por parte de los clubes. ¿Cómo ha mediado la federación? Las televisiones que han demandado el cumplimiento, ahí están. No tienen la razón. Y tampoco participan este año, porque... No tienen la razón porque los derechos pertenecen a la asociación que organiza. Los derechos del Mundial, ¿a quién pertenecen? A la FIFA. A la FIFA. No pertenecen a los 32 equipos que jugamos el Mundial o que juegan el Mundial, ¿no? Claro. La Copa América, ¿a quién pertenece? Conmebol. A la Conmebol. La Copa Libertadores, ¿a quién pertenece? A la Conmebol. Y la Conmebol reparte un dinero a los equipos por cada partido que juegan. Entonces, exactamente igual acá. Pero el Congreso Ordinario de Fútbol de determinado año, en su reglamento del campeonato ecuatoriano, decía que los derechos manejen individualmente los equipos. Entonces, ¿por qué manejaban? Por decisión del Congreso Ordinario del Fútbol, que reglamentó de esa manera. Ahora, para cambiar un artículo del reglamento del Comité Ejecutivo, de la Comisión de Disciplina, etcétera, porque esto estaba en el reglamento del Comité Ejecutivo, en el capítulo Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Se necesitan las 2/3 partes de los votos. Es muy difícil cambiar un artículo si no hay un gran consenso, porque no se tienen las 2/3 partes. Pero en esta oportunidad hubo y se cambió ese artículo, que fue aprobado por un mismo Congreso Ordinario. Se cambió con las 2/3 partes de los votos y se cambió que la comercialización del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol será manejado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol y se repartirá de acuerdo a un reglamento que se dictará en el Comité Ejecutivo, en el directorio, y así lo hicimos. La inclusión de 2 televisoras más para las transmisiones de este año, ¿fue decisión o pedido a la ecuatoriana o de los dueños de los derechos de televisión? No, la Federación ya no tiene nada que ver, porque la Federación concesionó eso. ¿Concesionó a quién? A 2 empresas de televisión, que son PC y Gama TV. Ellas son las encargadas de la administración de esa concesión
del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Entonces, en esta oportunidad ingresaron 2 canales más. En otra oportunidad puede ingresar algún otro canal. A nosotros ni nos consultan ni nada, porque ellos son los encargados de llevar adelante el contrato. Nosotros, igual que usted, nos enteramos de la información de ellos que otros canales se iban a sumar a la transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, como nos enteramos que a través de una internacional, de una empresa internacional, habían vendido los derechos para el exterior de algunos equipos y que ese canal iba a transmitir esos derechos. Nosotros ni intervenimos en el hecho de que le den ese contrato, ni tampoco podíamos oponernos para que no le den. Entonces, es algo que no está en nuestro alcance, sino en el alcance de los que tienen ese derecho. Nosotros volveremos a ser dueños terminado el torneo del año 17. La selección femenina de fútbol clasificada mundial estuvo ayer con el presidente y aprovechó para pedir apoyo a las entidades de gobierno para la organización de su torneo. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol no hay presupuesto para creación de un torneo, para organización de un torneo. No hay presupuesto. No hay presupuesto para organizar un torneo femenino que es netamente amateur. Netamente amateur. Nosotros organizamos el torneo profesional. Lo que sí organizamos nosotros son las selecciones nacionales. Y las selecciones nacionales femeninas, tenemos sub-17, sub-20 y de mayores. Y tenemos un presupuesto muy importante. El año anterior nosotros presupuestamos una cantidad para el fútbol femenino y la clasificación de Ecuador al campeonato mundial, que fue una alegría enorme para los aficionados, especialmente para las mujeres, por la entrega que tuvieron, por todo lo que significó eso. Para la federación fue un egreso muy importante que no estaba presupuestado. Nosotros teníamos presupuestado, no me acuerdo si $150,000 para la selección femenina y terminamos invirtiendo como $650,000, $670,000, porque no tuvimos que preocuparnos de todas estas chicas. Hoy tenemos que enfrentar el campeonato, la participación de Ecuador en el Mundial de Canadá, la participación de Ecuador en los Panamericanos de Canadá. Luego, creo que en septiembre, octubre, tenemos el Sudamericano Femenino Sub-20. El próximo año, en marzo, el Sudamericano Femenino Sub-17. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo técnico completo femenino y tenemos un grupo de chicas que nos van a representar en estos 2 torneos, Panamericano y Mundial, que es una selección permanente. Entonces, tenemos una ayuda por movilización a las chicas, tenemos una cantidad de días de concentración, viajes, etcétera, etcétera. Entonces, el presupuesto de este año para nuestra selección, para nuestro fútbol femenino, pasa de los $500,000. Pasa de los $500,000. Entonces, esa es nuestra obligación. La obligación de un torneo es amateur. Y nosotros, el fútbol ecuatoriano está muy bien dividido. La rama profesional se rige por los estatutos y reglamentos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La rama amateur se rige totalmente por la ley del deporte que está pues a cargo del ministerio respectivo. Así que el fútbol amateur femenino se ha organizado con el apoyo del Ministerio del Deporte. Hace 2 años con un presupuesto menor, el año anterior con un buen presupuesto que le permitió hacer un torneo nacional más completo, y en esta oportunidad también va a ser así, porque las seleccionadas femeninas, la técnica Vanessa Arauz, etcétera, hablaron con la ministra del Deporte y con el señor presidente de la República y recibieron su comprensión
y pues va a haber el presupuesto que permita hacer un buen torneo femenino también en este año. Al principio de este año, con motivo del Congreso Ordinario fallido por una orden judicial, se argumentaba que los clubes no tienen actualizados sus estatutos, presidente. ¿Qué se ha hecho? La ecuatoriana de pronto ha consultado, ha recibido esta documentación para confirmar justamente que los clubes tengan ya su vida jurídica legal. Bueno, usted sabe, nosotros siempre estamos preocupados de mandar las circulares, de decirles a los clubes que actualicen sus estatutos de acuerdo a la nueva ley del deporte, etcétera. La federación sí se preocupó. Usted ya lo tiene. Pero lógico, nosotros tenemos inmediatamente que salió la nueva ley del deporte, hicimos un congreso de las dos ramas, hicimos algunas modificaciones a nuestros estatutos para adecuarle a la nueva ley del deporte, y esos estatutos enviamos al Ministerio del Deporte, fueron aprobados, y esos son los que estamos funcionando, o sea, nosotros estamos bien, pero hay muchos clubes. Les pedimos a los clubes que se pongan al día sus estatutos y estamos preocupados de ello. Ahora, en nuestros estatutos, nosotros no tenemos, ni en nuestros reglamentos, tenemos que para participar en el Congreso tienen que los estatutos del club estar actualizados a la nueva ley del deporte. Entonces nosotros funcionamos con nuestros estatutos. Sí les pedimos a los clubes que se actualicen rápidamente con los estatutos con la nueva ley del deporte, para que estén acordes a lo que dice y estén actualizados sus estatutos. Esperemos que en los próximos 6 meses ya todos los clubes tengan actualizados. Créanse que sí se están preocupando clubes y asociaciones de actualizarlos. Hay situaciones buenas, malas que le ocurre al hombre, a las instituciones por naturaleza. El último congreso tuvo 2 sesiones, la primera fallida por una orden judicial. ¿Qué deja de lectura, de enseñanza esa orden judicial, presidente? La enseñanza que deja es que los dirigentes tienen que aprender a respetar. Está muy claramente establecido por los estatutos de la FIFA, de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que las instituciones deportivas no pueden acudir a intervención del Estado, que las funciones del Estado no pueden intervenir en el desarrollo y en la marcha del fútbol profesional, que el fútbol profesional se rige por sus propios estatutos y reglamentos, los de CONMEBOL y los de FIFA, y que cualquier injerencia de una función del Estado en el fútbol es sujeto de sanción por la FIFA. Entonces aquí uno lee todo lo que la gente se le ocurre decir. No, que eso es un Estado sobre otro Estado. No es así, porque nadie le obliga a Ecuador a estar afiliado a la FIFA. Pero si Ecuador se afilia a la FIFA, es para respetar los estatutos de FIFA. ¿Qué es lo único que pide la FIFA para aceptar a una asociación en su seno? Que la ley del deporte de su país consagre la independencia del fútbol. Y nuestra ley sí consagra, y de una manera muy clara, en su artículo, me parece que es el 66 o el 63, no me acuerdo exacto, muy claro que dice: el fútbol profesional se regirá por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por sus estatutos y reglamentos, y de los organismos internacionales afiliados, CONMEBOL y FIFA. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una injerencia, nosotros comunicamos a la FIFA y la FIFA le suspende el juego. Con la nueva Entonces ley... nosotros preferimos, en beneficio del fútbol ecuatoriano, en beneficio de la estabilidad y sobrevivencia del fútbol ecuatoriano,
solucionar jurídicamente eso de una manera muy rápida que mandar la queja a la FIFA. Porque inmediatamente el fútbol ecuatoriano era suspendido. Y los que hicieron ese amparo constitucional, eso es lo que pusieron en peligro, la estabilidad del fútbol ecuatoriano, de los equipos que participan en Copa Libertadores, etc. Porque sancionar se lo puede hacer de un momento a otro. Levantar la sanción ya es un poco más difícil y lleva su tiempo. Eso es lo que nosotros precautelamos. Pero no tenga duda que el club que presentó ese amparo constitucional está en estudio por parte de la Conmebol y de la FIFA. ¿Podría ser suspendido? Veamos ¿Qué determina el reglamento? Veamos lo que dice la Conmebol y la FIFA. En cuanto al fútbol ecuatoriano, lógicamente que puede ser juzgado y en algún momento pues, la Comisión de Disciplina lo hará. Presidente, con motivo de la aprobación de la Ley de Comunicación, hubo advertencia por parte suya de manera pública en Comité Ejecutivo que estaría atento sobre la reacción de la prensa sobre su gestión. Ya hay una sanción sobre un canal por linchamiento mediático. ¿Usted siempre va de pronto a estar pendiente o está pendiente de los medios de comunicación? ¿Va siempre a tomar acciones? ¿Va a protegerse con esta ley? ¿Cómo es su relación con la prensa? Mi relación con la prensa siempre ha sido respetuosa. Y cuando uno respeta a alguien, lo menos que puede pedir es ser respetado. Entonces, con ocasión de esta campaña, hay algunos medios que han sacado a relucir un tipo de campaña que no representaba ese respeto que debe haber al dirigente, a la integridad moral de las personas y más aún a la vida privada. Entonces, mi relación con la prensa siempre será igual, respetuosa, seria. Es más, ¿aún contra quienes lo cuestionan? Yo no he contestado y ese silencio ha sido mal comprendido cuando tenía que ser respondido con respeto y con consideración. Entonces, ya todo tiene su límite, todo tiene su límite. Créase que así como hice con un canal de televisión la denuncia del linchamiento mediático, podía haber hecho con varios medios. ¿Lo pensó? Lo pensé y puedo seguir pensando. ¿Radios? Porque los documentos tenemos para que presentar denuncias por linchamiento mediático. Sí, a más de una radio y a más de un medio. ¿Periódico? Pero yo creo, sí, a más de un medio, pero yo creo que esto que pasó con un canal debería ser un ejemplo para todos los medios de comunicación. Que una cosa es informar y otra cosa es pasar el límite de informar para difamar y para dañar la imagen de las personas, de los dirigentes. ¿Cuán difícil era acercarse al presidente Chiriboga para hacer consultas complicadas, difíciles? ¿El presidente Chiriboga siempre atento a todos los medios o escoge los medios? Usted dice, ¿cuán difícil es? Y yo le contesto, ¿cuán fácil es? Porque yo jamás... ¿Nunca le ha negado la entrevista a alguien? Ninguna información. Siempre que haya ese respeto a la dirigencia y haya una información seria y ética en el campo periodístico. Lógicamente, con los medios que no tienen esa ética, yo no tengo ningún tipo de relación. Si es que esos medios enrumban su procedimiento, se dedican a informar, yo no digo que no haya críticas, tiene que haber críticas, pero críticas en la justa medida
que no vayan a otro tipo de desprestigio personal, familiar.